Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Le ruego a nuestro Dios que envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente, que nos capacite para lograr entender este mensaje que hoy vamos a tratar, un mensaje sumamente importante, un mensaje que desgraciadamente la iglesia de la Odisea, el pueblo remanente, lo ha rechazado y que hasta ahora no lo ha entendido, un mensaje de suma importancia. Es un texto que nos acompaña desde hace tanto tiempo y que desgraciadamente no lo hemos entendido. No digo esto por vanidad, sino porque vosotros mismos hoy vais a entender, espero que vais a entender este mensaje como debe ser. La reflexión de hoy está titulada Nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo. Y vamos a tratar de entender qué es lo que nos quiere transmitir este mensaje. Es un mensaje denso, requiere de toda nuestra atención, por eso le pido a nuestro Dios que a través de su Espíritu nos ayude a estar atentos, porque no es un mensaje fácil, sin embargo, es entendible. Bien, vamos al texto. El asunto del santuario fue la llave que reveló el misterio del chasco de 1844. Exhibió todo un sistema de verdades, relacionado y armonioso, que mostraba que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Estamos hablando de 1844, el deber de este pueblo fue redescubrir, sacar del polvo de la historia esos principios de las escrituras que la Edad Media, ¿verdad?, los había cubierto con polvo, ¿verdad? Se habían perdido. Por lo tanto, esta fue la obra, ¿verdad? Le indicaba cuál era su deber de allí en adelante, redescubrir estos principios. Aquí vais a ver que empieza relatando la historia de nuestro pueblo hasta el final del tiempo. Y como os he dicho, es un mensaje que no lo hemos entendido y espero por la gracia de Dios que hoy logramos entenderlo. Por eso empieza desde el inicio, ¿verdad? Así como los discípulos de Jesús, después de la noche terrible de su angustia y chasco, se regocijaron viendo al Señor. Así se regocijaron los que habían mirado con fe su segunda venida. Habían esperado que aparecía en gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas fuesen chasqueadas, perdieron de vista a Jesús, y como María al lado del sepulcro exclamaron: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Después, en el lugar santísimo, contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote, listo para aparecer como su rey y libertador. La luz del santuario, estemos atentos aquí, la luz del santuario iluminaba el pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, entendemos la importancia del santuario, ¿verdad? Las lecciones que de allí había que extraer. Supieron que Dios los había guiado por medio de su providencia infalible. Aunque como los primeros discípulos, ellos mismos no lograron entender el mensaje que daban, este había sido correcto en todo sentido. Es decir, no se habían engañado con Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, ¿verdad? Con el tiempo no se habían engañado. No habían entendido cuál era la obra, ¿verdad?, que ocurría en ese momento. Pero con el tiempo acertaron exactamente. Al proclamarlo, habían cumplido el propósito de Dios y su labor no había sido en vano en el Señor. Reengendrados a esperanza viva,
se regocijaron con alegría inefable y gloriosa, ¿verdad? Tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, es decir, entraba en el lugar santísimo, señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no había estado en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el evento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un chasco, que también está en Apocalipsis, ¿verdad? Sin embargo, profetizado quiero decir, sin embargo, se había cumplido todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el mismo momento en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el evento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Cristo había venido no a la tierra, como ellos lo esperaban, sino como estaba simbolizado en el tipo al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel lo representa como viniendo en ese tiempo al anciano de días. Estaba mirando en visiones de la noche y he aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre. Y vino no a la tierra, sino al anciano de días y lo trajeron delante de él. Si recordáis, en la visión de los dos tronos, vemos como el Padre se levanta primero, pasa al lugar santísimo y después el Hijo se levanta y sigue al Padre en lugar santísimo. Eso es lo que trata de decirnos ese texto de Daniel 7:13, ¿verdad? Esta venida, y aquí tenemos que estar muy atentos. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, el ángel del pacto, en quien os deleitéis. He aquí que vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1. La venida del Señor a su templo fue repentina, inesperada para su pueblo. Este no lo esperaba allí. Ellos esperaban que viniese a la tierra en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Pero el pueblo, y estamos atentos aquí porque, como os he dicho, nuestra historia, la historia del pueblo adventista está condensada aquí al máximo, ¿verdad? Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigía su mente hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio en ese lugar, atentos aquí, se le revelarían nuevos deberes, aparte de aquellos de redescubrir las doctrinas, ¿verdad? Aquí nos dice, se le revelarían nuevos deberes. Y fijaos lo que dice, había de darse a la iglesia otro mensaje de advertencia e instrucción. ¿Cuál era ese mensaje? El mensaje para el lugar santísimo, el mensaje de 1888. Yo lo puse aquí, son mis palabras con rojo, lo digo para que lo sepáis, es un añadido mío para que se pueda entender en la explicación, ¿verdad? Es el mensaje de 1888 enviado por Dios a través de Jones y Waggoner, que fue rechazado en realidad por el pueblo. Y aquí podemos entender que en 1888 había de darse a la iglesia otro mensaje de advertencia e instrucción. Es decir, era el mensaje de la justicia de Cristo, que es lo que a partir de este momento vamos a tratar, ¿verdad? En el texto. Por lo tanto, repito una vez más, el texto con rojo es mi texto para poder explicar lo que quiero decir, ¿vale? No es un añadido al texto original. Pero en el texto original vais a encontrar el texto que estamos tratando sin modificaciones, ¿vale? Lo que es con rojo es añadido por mí para explicar. Lo digo
lo he dicho 3 veces ya, para que nadie se confunda, ¿sí? Por lo tanto, aquí entendemos que en 1888 Cristo nos mandó un otro mensaje, un mensaje que había que preparar su pueblo para su venida. Es decir, en poco tiempo tenía que haber venido Cristo. Desgraciadamente, al rechazar este mensaje, pues llevamos por ahí casi 140 años, vamos ya, de vagar por el desierto, ¿verdad? Bien, sigamos. El profeta dice, y estemos muy atentos porque ahora vienen cosas sumamente importantes. De hecho, viene a explicarnos cuál era ese mensaje, cuál era el propósito de ese mensaje que rechazamos en 1888. Vamos a ver si logramos entenderlo bien, ¿sí? El profeta dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero, ¿vale? Y vamos a ver si entendemos exactamente porque este texto, os lo digo ahora, este texto es el propósito de Dios con el hombre, es la solución del pecado, ¿verdad? Este fue el mensaje de 1888. Fijaos, dice, que es Malaquías 3, 2 y 3. Dice, se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará, Daniel 8:14, entendamos bien el contexto, purificará ¿a quién? A los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Todos aquellos que viven en obediencia a la palabra de Dios, que han aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero no de palabra, sino en vida, en hechos, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí, purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Ya hemos tratado en reflexiones anteriores, nosotros tenemos que ser ofrenda, sacrificio, ofrenda viva para Dios. Y fijaos lo que dice aquí. Entonces, una vez que Él nos purificará, los refinará como se refinan el oro y la plata, ¿verdad? Entonces este pueblo traerá ofrenda conforme a la justicia, es decir, dejará de pecar. ¿De qué nos habla aquí en realidad, mis queridos hermanos? Es el final del día de la expiación, cuando Cristo viene en su templo que somos nosotros, cuando esta obra de purificación se ha hecho y ahí es la culminación de esta obra, ¿verdad? Ahora vamos a ver, voy a leer ese texto que sigue y luego vais a ver que vamos a dar un paso atrás para explicarnos un poco más a detalle esta obra. Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo, es decir, su obra en el lugar santísimo se ha terminado, ¿verdad? ¿Y cuándo se termina su obra? Cuando su espíritu estará en nuestro templo. A partir de ese momento, su pueblo no peca. Lo hemos tratado en muchas reflexiones, recordad. Podéis entender Zacarías 3, Apocalipsis 19, Jeremías 31, Malaquías 3, Apocalipsis 14. Hay textos que en realidad estos textos, permitidme esta expresión, debería de ser el santo grial para el pueblo remanente. Porque en estos textos está explicado, nos ayuda a entender el mensaje que tiene que tener el pueblo remanente, el pueblo final, el mensaje que se tiene que dar al mundo, que no es otro que este que estamos tratando ahora, ¿verdad? Nos explica la obra que hace en nosotros, pero también nos explica la obra, el mensaje que hemos de dar al mundo, la justicia de Cristo. ¿Comprendemos? Fijaos, los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. Es decir, la obra se ha terminado, su pueblo está sellado. Eso es lo que hace allí en Malaquías 3. Es decir, su espíritu está en nosotros, ¿verdad? Y ahora da un paso atrás para explicarnos
esta obra, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. ¿Entendemos cuál es la obra que se hace en este momento, en el día de la expiación, previo a este momento de Malaquías 3? ¿Verdad? Cuando se nos da la ropa de gloria, cuando este pueblo traerá ofrendas conforme a la justicia, es decir, sin pecado, sin mancha, perfectas. Entendemos, dejarán de pecar. Nos lo ha explicado en la visión de los 2 tronos, y hemos tocado muchos textos aquí. Id para atrás y repasad, porque lo hemos explicado, ¿verdad? Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por medio de la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Entendemos el proceso de cooperación, eso es lo que nos está diciendo aquí, ese proceso de cooperación con su espíritu. Por lo tanto, ¿quién es su pueblo? Aquellos que experimentan esta obra de cooperación por medio de la gracia de Dios, por medio de su espíritu, y sus propios y diligentes esfuerzos deberán, dice, ser vencedores en la lucha contra el mal. Si no lo somos, es por nuestra culpa, queridos hermanos. ¿Comprendemos? Por lo tanto, ¿quién es su pueblo? Los que experimentan esa cooperación, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados, atentos, de los creyentes arrepentidos. ¿Qué significa esto? Creyentes que se han arrepentido del pecado hecho y no lo cometen más. Esto significa arrepentido. Arrepentido no significa pecar y volver a pecar. Esto no es arrepentimiento. Si entendemos bien el Evangelio, ¿verdad? Si no, pues claro, cada uno interpreta lo que quiera, pero que no se olvide, su pueblo es aquel que coopera con su espíritu en la lucha de erradicar el pecado. Este es el auténtico pueblo, ¿verdad? Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber, atentos, una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. ¿Entendéis el mensaje de 1888? ¿Entendéis la obra previa a este momento de Malaquías 3? Porque en este momento lo que se hace es la culminación de esta obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Y dice, esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes de Apocalipsis 14. Pero aquí surge una pregunta. Y por eso acentúo tanto quién es su pueblo, ¿verdad? Aquel que coopera con el Espíritu de Cristo en la erradicación del pecado o en esta obra especial de purificación, de eliminación del pecado. Estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? ¿Y cómo hemos llegado nosotros a ese entendimiento que vamos a pecar hasta que Cristo venga? Por lo tanto, ¿os dais cuenta lo que Satanás ha hecho desviándonos del auténtico propósito? ¿Entendéis que durante más de 130 años hemos predicado un falso mensaje? ¿Cuál es el auténtico mensaje para este pueblo, pero también para el mundo? Porque primero este pueblo tiene que entender este mensaje, y una vez que este pueblo experimenta esta cooperación con la gracia de Dios, con su espíritu, en esta purificación del templo, pues este mismo mensaje hemos de darlo al mundo. ¿Comprendemos? Por lo tanto, nosotros no hemos entendido este mensaje, porque nosotros poco a poco nos hemos ido desviando del camino, y aquí podemos ver cuando la sierva nos dijo que hemos rechazado el Espíritu Santo y se ha retirado y que hemos cogido el camino hacia Egipto, pues ¿dónde estamos ahora? ¿Entendéis el desvío del auténtico mensaje?
Este es el mensaje que tiene que preparar este pueblo remanente para este momento de Malaquías 3, o Zacarías 3, o Apocalipsis 19. Estamos hablando del mismo evento, queridos hermanos. Un evento que nosotros no hemos entendido, ¿verdad? Pero todavía no se acabó el mensaje, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Y esto es algo que no hemos entendido. Nos hemos apartado del mensaje y tampoco entendimos el propósito de Dios, ¿verdad? Porque fijaos lo que nos dice aquí. Cuando esta obra, ¿qué obra? De purificación de su pueblo del pecado, del templo, Daniel 8:14, ¿verdad? Cuando esta obra haya sido consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Primera venida. Porque ahora vais a ver que hay dos venidas. Primera venida. Su espíritu en su templo, que somos nosotros. Malaquías 3, Zacarías 3, Apocalipsis 14, Jeremías 31. O sea, hay textos para que podamos entender todo este asunto. Y de hecho, trataremos de hablar sobre este asunto porque esta es la misión que tenemos aquí, preparar este pueblo remanente, ¿verdad? Y fijaos que aquí nos dice primera venida, y vais a entenderte por qué digo lo que digo, porque no lo digo yo, ¿verdad? Cuando esta obra de purificación de su pueblo haya sido consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. ¿Qué venida? Porque el pueblo está engañado, queridos hermanos. No entiende el proceso, no entiende la voluntad de Dios, no conoce el Evangelio. Y por eso lo digo, y hay gente que está enfadada, y me alegra que estés enfadado, porque este cabreo a lo mejor te lleva a la luz, al entendimiento. Me encanta. El vídeo anterior he visto, ha enfadado bastante gente. Me encanta. Porque sales de tu espacio cómodo, ¿verdad? Sales de lo que tú crees que sabes, pero que estás equivocado, querido hermano. Y ese texto nos tendría que dar una vergüenza tremenda, porque no lo hemos entendido y está aquí. El texto está y todos los demás que venimos tratándolo. Fijaos lo que aquí hay un otro texto añadido para que podamos entender de qué venida está hablando. Luego nos lo explica el texto, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice. Primera venida para completar la expiación, ¿vale? Porque la obra de expiación no es un momento, sino toda la obra de Cristo, ¿verdad? Desde que Adán pecó, Cristo abandonó el cielo y hasta el final del tiempo cuando se cumple exactamente esta obra, cuando las dos naturalezas están juntadas de nuevo, la naturaleza que Adán perdió en Edén. Este es el propósito de Dios. Fijaos, primera venida para completar la expiación, la liberación del pecado de su pueblo, Daniel 8:14. ¿Verdad? Purificación, lo que acabamos de leer. Para unir las dos naturalezas. ¿Cuál naturaleza? La humana que tenemos ahora y la divina que es su espíritu en nosotros. Por lo tanto, la transformación que ocurrirá al final del tiempo, porque escuché hace poco a un maestro de Israel, pero no entiende esa transformación. Esa transformación es que su espíritu vendrá en nosotros y nuestra naturaleza será cambiada. ¿Cómo? De naturaleza humana, exclusivamente humana, pecaminosa, mortal, vendrá su espíritu en nosotros y tendremos la naturaleza que Dios puso en Adán en el principio, divino-humana. ¿Por qué? Porque su espíritu está en nosotros. Esta es la transformación en un momento. En la visión de los dos tronos nos dice, por decreto divino, al final del día de la expiación ocurre lo que acabamos de leer aquí. Cristo finalizará la obra de purificación y pondrá su templo en nosotros. Y a partir de ese momento traeremos ofrenda de justicia. No pecaremos más. Eso es lo que nos quiere decir. Primera venida para completar la expiación, la liberación de pecado de su pueblo, para unir las dos naturalezas, para ofrecer la ropa de gloria, para poner su espíritu en su templo que somos nosotros. Es decir, he tratado de traer aquí a la luz las metáforas que las escrituras, el Evangelio, nos trae para que entendamos esta obra, queridos hermanos. Por lo tanto, aquí vuelvo a reiterar una vez más,
El texto con rojo es texto añadido, explicativo, es mi texto, para que podáis entender. No es parte del texto original, ¿vale? Del texto que estamos tratando en realidad. Es un añadido para poder explicaros de qué estamos hablando. Y aquí fijaos, es primera venida. Es decir, de esta venida final, primero viene en su templo, para su pueblo, para liberación, porque vais a ver que la segunda venida que todo el cristianismo está esperando es para condenación, no es para liberación, y no es que lo diga yo, está escrito, queridos hermanos. Fijaos, dice, cuando esta obra haya sido consumada, los discípulos de Cristo están listos para su venida, primera venida, luego veréis por qué lo digo primera venida, y dice, entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová como los días de la antigüedad y como los años de remotos tiempos. ¿De qué está hablando? Está hablando de Adán en Edén, queridos hermanos. ¿Entendemos? De eso está hablando. Es entonces cuando Adán, antes de pecar, traía una ofrenda grata a Dios. ¿Verdad? Fijaos lo que dice. Entonces, la iglesia que nuestro Señor recibirá, todavía nos dice a futuro, y aquí dice, estás listo para su venida, recibirá, dice, entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí a su regreso, otro regreso, será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Por lo tanto, la primera venida de Cristo, de la que está hablando aquí, es una venida silenciosa, exclusivamente para su pueblo. Solamente su pueblo experimentará eso, ¿verdad? Porque la segunda venida, vamos a verlo ahora, es para condenación, es para los impíos. Para llevarse a su pueblo, está claro que está sellado ya, este es el sellamiento, por cierto, de lo que estamos hablando también es el sellamiento. Él vendrá en la segunda, la visible para todo el planeta, vendrá para llevarse a su pueblo, que está sellado ya, pero esta segunda venida es para condenación, para los habitantes de la tierra. Todos aquellos que están esperando a ver al rey, en realidad, los que no son parte de su pueblo, los que no son sellados, los que no han experimentado esta obra de cooperación y el sellamiento, la primera venida de Cristo en su templo, todos los demás serán para condenación, ¿vale? Vamos a leerlo porque es mejor que nos lo diga el texto, pero yo me anticipo porque es necesario, ¿verdad? Entonces, la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí a su regreso será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante, porque están sellados, porque su espíritu está en su templo, está en nosotros. No pecaremos más. En ese momento nosotros traeremos ofrenda de justicia. ¿Entendemos? Entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Y nos ponen textos, Malaquías 3, Efesios 5:27, Cantares 6:10. ¿Entendemos? Nos pone textos para que entendamos de lo que nos está hablando, que es esa ropa de gloria que tenía Adán en Edén antes de pecar, resultado de esta naturaleza divina, de su espíritu, del Espíritu de Dios en él. ¿Entendemos? Y fijaos aquí, porque ahora el texto nos está diciendo primera y segunda venida del final del tiempo. Fijaos, dice, además de la venida del Señor a su templo, ¿quién es el templo? Nosotros. Malaquías también predice su segundo advenimiento. Ahora entendéis por qué digo yo prima venida silenciosa solo para su pueblo, segunda venida. Y vamos a ver qué es la segunda venida. Vamos a ver, fijaos lo que dice. Además de la venida del Señor a su templo, Malaquías también predice su segundo advenimiento, su venida para la ejecución del juicio. Por lo tanto, la segunda venida, ¿para qué es? Para ejecución del juicio, porque su pueblo ya está liberado. Solamente falta que se lo lleve, pero está liberado, su espíritu está en ellos, ¿verdad? Su segunda venida es para ejecución del juicio. En estas palabras, atentos. Estas palabras están del texto, aunque están con rojo, pero son palabras de condenación, para que lo entendamos. Este texto no es añadido por mí, sino es parte del texto original, ¿vale? Aunque estén con rojo.
yo me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo expeditivo contra los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran con mentira, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen agravio al forastero, sin ningún temor de mí, dice Yahvé Sebaot. Judas se refiere a la misma escena cuando dice: mirad, el Señor ha venido con sus santas miriadas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. Por lo tanto, ¿para qué es la segunda venida? ¿La visible? Es para condenación, queridos hermanos. ¿Entendéis? Porque su pueblo ya está liberado. Recordad, en este momento su pueblo está trayendo ofrenda de justicia, es decir, proclamará este mismo mensaje, ¿verdad? Al mundo, es antes de la segunda venida. Recordad que hay un tiempo de gracia para el mundo, en donde el pueblo de Dios dará este mensaje del que os estoy hablando, ¿verdad? Que es este mismo mensaje, para que en el último momento todo aquel que quiera pueda escoger, ¿verdad? Es la última, ya no habrá más, ¿verdad? Y después viene Cristo para condenación. Y fijaos lo que nos dice aquí, para que podamos entender por qué estamos hablando primera venida, segunda venida, pero no estoy hablando de primera venida en la vida terrenal. No estamos hablando de esto. Está hablando de primera venida para su pueblo, para sellar a su pueblo, ¿verdad? Como punto de culminación de esta obra de purificación, ¿verdad? Y de poner a su templo, de reunir a las dos naturalezas, poner a su espíritu en nuestro templo. Esta es la primera venida. La segunda es para condenación, y fijaos que nos dice el texto: esta venida y la del Señor a su templo son eventos distintos que han de realizarse por separado. Ya os he dicho que no es un texto fácil, es un texto complejo, pero he tratado de explicaroslo, mis queridos hermanos. Y ahora os pregunto, ¿dónde cabe este mensaje de que vamos a pecar hasta que Cristo venga? Queridos hermanos, todos aquellos que no cambian, que no aceptan este mensaje, el auténtico mensaje que nos fue mandado en 1888, pero que lo rechazamos, ahora por la gracia de Dios nos ha traído de vuelta este mensaje, este entendimiento, porque se está preparando un pueblo remanente del pueblo remanente. Lo que estoy diciendo está escrito. Si no lo entendemos es porque en realidad todos aquellos que se llaman maestros de Israel, pero que desconocen el Evangelio. Y ahora me gustaría mucho hablar con todos aquellos que en el vídeo pasado han quedado muy molestos, ¿verdad? Porque he visto por ahí, no me gustan, no es porque me interesen, no me interesan, ni los me gusta, ni los no me gusta, ni las visualizaciones, las miro como dato estadístico, pero que no me importan en realidad. Lo que realmente me importa es transmitir este mensaje. Esta es mi obra. Mi obra es de preparar este pueblo final. Este es el trabajo que tengo, no tengo otro. Que os guste o que no guste, esto me importa poco. Pero yo sé a quién no gusta, ¿verdad? Porque el espíritu que habita en mí me habla, ¿verdad? Espero que entendamos bien y que no entendamos tonterías. Pero mi pregunta es, ¿por qué estás descontento, mi querido hermano? ¿Cuál es tu auténtico problema en realidad? ¿Es que tienes que cambiar de tu espacio cómodo en donde te has sentado y donde como maestro de Israel te crees que te las sabes todas? Pues ¿por qué no te sabes este texto? ¿Por qué no te conoces Zacarías 3? ¿Por qué no has entendido Apocalipsis 19? ¿Por qué no has entendido el propósito de Dios del deseo de todas las gentes 180? ¿Por qué no lo has entendido? Eso tendría que mandarte un mensaje, darte a ti mismo un dislike, ¿verdad? Porque en realidad deberías de procurar de estar parte de este pueblo que coopera con el Espíritu Santo para la auténtica purificación de su templo. Y no que prediques que vas a pecar hasta que Cristo venga, porque entonces
vas a tener parte de su segunda venida, y esta segunda venida es para condenación, mi querido hermano. La primera venida es una venida silenciosa para su pueblo, para sellarlo. ¿Entiendes? Por lo tanto, deberías de procurar de predicar este mensaje, si eres maestro de Israel, y si no lo eres también, ¿verdad? Deberías de preocuparte de predicar este mensaje, pero deberías de preocuparte de estar en el auténtico pueblo de Dios, ¿verdad? Ya sé que estás enfadado, pero se te pasará y mejor que se te pase. Yo quiero verte en el reino de Dios. Es allí donde te espero y allí donde quiero que me digas cuál era tu descontento, ¿verdad? ¿Cuál era tu molestia? Espero, mis queridos hermanos, que este mensaje os haya podido ayudar. Espero que entendáis la auténtica obra de Dios, mis queridos hermanos, el auténtico mensaje de Dios, mis queridos hermanos, no las herejías que se predican hoy. Por eso estaba enfadado en el vídeo anterior, en la reflexión anterior. Y espero que entendamos la auténtica realidad de Dios, queridos hermanos, porque lo que nos está pasando hoy es increíble, ¿verdad? Teniendo la palabra, nosotros se supone que somos el pueblo que ha sido bendecido por Dios con un mensaje claro, definido. Nosotros no tenemos un mensaje que los demás, en absoluto. Por eso yo recalco tanto, ¿cuál es nuestro mensaje? ¿Qué mensaje tenemos que dar al mundo? Nuestro mensaje es el mensaje de la justicia de Cristo, es el mensaje de 1888, que estamos tratando de desarrollar aquí una y otra vez, para que lo entendamos, que entendamos cuál es la obra que Dios quiere hacer con su pueblo. Y no todo aquel que dice y ha aceptado a Cristo es su pueblo, que no, queridos hermanos. Todos aquellos que cooperan con el Espíritu Santo para la purificación de este templo, para que en el tiempo de Malaquías 3, que lo acabamos de ver, su Espíritu habite en nosotros y que podamos traer ofrendas de justicia, glorificar a nuestro Dios, experimentar la impecabilidad, la idoneidad para el reino de Dios. Espero, mis queridos hermanos, que hayáis podido entender este mensaje. Os invito, en el nombre de Cristo os lo pido. Este mensaje es un mensaje importantísimo. Estudiadlo, reflexionad sobre él, entendedlo, pero sobre todo, mis queridos hermanos, vividlo, predicadlo. Os deseo que tengáis un próspero día y que todo lo que os he dicho, mis queridos hermanos, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.